días, buenas tardes, joven estudiante del Colegio José de Chavarría. Este día veremos lenguaje y literatura para el séptimo grado, en específico el tema del cuento en la página 62 y 63. Cuando hablamos del cuento, no se nos olvide que el cuento es una narración breve, oral y escrita de un suceso imaginario con un número reducido de personajes. Acuérdense que en la antigüedad, para decir cuento, utilizaban las palabras ampólogo, ejemplo o cuento, que venía siendo lo mismo. El cuento tiene entre fases: la evolución histórica del cuento, características del cuento y estructuras del cuento. La evolución histórica del cuento. El cuento, como ustedes lo conocen, data desde antes de más de 2000 años antes de Cristo en Egipto, del cual podemos hablar de obras muy variadas como el Asno de Oro, que fue escrito por Apuleyo, en el cual venía basado Egipto, en el cual también ha venido creándose muchas más, como podemos mencionar Las Mil y Una Noches, Panchatantra, entre otros, que era más que todo que venía a darse, en los cuales los cuentos tradicionales están que referían hacia algún valor, hacia algún vicio, alguna actitud. Cuando estamos diciendo actitud, podemos decir bondad, violencia, astucia, etc. Porque no todos los cuentos son muy bonitos. En la antigüedad se ponía de otra manera. Ahora, gracias a la industria infantil, se ha venido cambiando qué es un cuento. Pero no se deja de tener las actitudes. Muchas veces estos cuentos que ahora llamamos tradicionales traen estos conflictos recurrentes entre personas. Y esto que cuando decimos entre personas, podemos decir que desean lo mismo para sí o que quieren cosas opuestas. Entre un personaje y su situación, ahí entra, lo podemos decir, la pobreza, la discriminación, etc. Entre el querer y el deber. Entre el querer y el deber, un personaje desea algo, pero no puede obtenerlo porque no debe hacerlo, ¿sí? Y también vemos las características del cuento, en las cuales está la brevedad, la intensidad y la unidad. La brevedad es un aspecto común de los cuentos cortos. En general, los títulos son pertinentes y necesarios para complementar el sentido que pretende dar en el cuento. Por lo menos, si ustedes vienen a recordarse cuentos muy famosos, como ver Ricitos de Oro, Los Tres Ositos, que daba esto, la astucia, Ricitos de Oro, por lo menos Aladino también, astucia, bondad, violencia. Entonces, muchos cuentos que ahora decimos que son infantiles venían inspirados de los cuentos tradicionales que no tenían nada de infantil. La Sirenita, la bondad, la violencia y la astucia. Igual se remarca esto. Y también conflictos internos de un personaje y su situación. En el cuento de la Sirenita, el personaje que es una sirenita, pero tiene su situación que quiere casarse con un humano y tiene que cambiar sus piernas, sus aletas por unas piernas. Entonces, ahí viene el conflicto del querer y el deber también. La intensidad. Cuando hablamos de la intensidad, cada elemento del cuento cumple una función, el cual debe estar ordenado para generar el efecto final deseado. En la intensidad nosotros vemos que se da con todo. La unidad. La unidad dice que todo esto va parte por parte. Siempre en los cuentos que ahora decimos que son infantiles, vemos aquella frase de y vivieron felices para siempre. Pero muchas veces eso vivieron felices para siempre hay una antesala, todo el sufrimiento. Podemos contar el Cenicienta. Cumple todos estos aspectos y estos conflictos recurrentes, conflictos entre personas que tenían problemas con sus hermanastras. El personaje y su situación, el querer y el deber. Ahí se marca la bondad, violencia, la astucia, muchas cosas más. En el cual nosotros vemos que todo esto, la unidad con la intensidad, le da un grandioso final.
que a las hermanastras de Cenicienta, a una para que le quedara la zapatilla de cristal, se corta todos los dedos de los pies y no le queda el zapato. A la otra se corta el carcañal y no le queda el zapato nuevamente. Quedan mutiladas ambos pies. Y al caso contrario de los cuentos famosos, ellas pasan a ser parte del servicio de la princesa Cenicienta y son como sus esclavas. Marca todo esto de la violencia. La estructura del cuento. En la estructura tiene que tener estos 3 pasos: presentación, desarrollo y desenlace. La presentación, dígase que sitúa al lector en el umbral del cuento propiamente dicho. Aquí dan los elementos necesarios para comprender quién es el protagonista, dónde sucede la acción, cuándo ocurre, qué es lo que sucede y por qué ocurre. Aquí presenta todos los datos del cuento de una manera fácil y rápida. Si usted con un cuento recurrente, Caperucita Roja, no vamos a decir que se desarrolle en un mar, o en una isla desierta, en la mitad de un desierto, en la jungla, sino que decimos que en la presentación se dice de antemano que es un bosque, donde hay animales salvajes, que ella es una niña inocente. En el desarrollo dice que consiste en la exposición del problema que hay que resolver. El problema de Blancanieves, de Caperucita Roja. Ella tenía que venir a la casa de la abuelita a dejarle provisiones. En el desarrollo, de antemano sale el lobo feroz, ya sabe el plan, cómo va a ser, pero Caperucita Roja no. Así podemos ver cómo va paso a paso. En el desenlace final, o desenlace, vuelve el conflicto planteado, concluye la intriga en forma del plan y argumento del cuento. En Caperucita Roja, al final, después de conocer a Caperucita Roja, la abuelita, el bosque, el lobo feroz, el leñador, todos los personajes secundarios, en el desarrollo ya se sabe qué va a pasar. Caperucita se va a encontrar contra el lobo feroz, pero en el desenlace final, incluso todos ellos tienen algo que ver para encerrar el cuento y dejar lo que nosotros queremos entender. Todo esto, jóvenes, parece que no tienen nada que los uniera, pero sin uno, el cuento no tendría sentido en común. Les invito a que lean el libro de la página 62 y 63 del cuento si tienen alguna duda. De mi parte, muchas gracias, pasen buenas tardes.